창이가 좋아하는 랜덤 게임 게임 스타트. 아파트 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 Kissy face kissy face. Regreso acá en el matinal, son las 9:18 este día viernes 16 de mayo y les comenté antes de irnos a la pequeña pausa comercial quiénes serían nuestros invitados del día de hoy. Ya me encuentro en presencia de Josefina Tehuela, ella es creadora y entrenadora de Forza Sport, a quien primeramente les agradezco por encontrarse con nosotros acá en el matinal, por venir a comentarnos, contarnos de ella, de todo lo que se realiza también en Forza Sport y preguntarle por supuesto también cómo se encuentra. ¿Cómo estás, Josefina? Muy bienvenida, seas acá al matinal un nuevo día. Muchas gracias por la invitación, muy contenta, todo bien. Te pasaste por la presentación, creadora y entrenadora de Forza Sport. Sí, así Sí, qué maravilloso. Ayer teníamos un exponente de pádel y hoy tenemos, cierto, un atleta excepcional. Quiero que nos cuentes un poco de eso, de todo lo que tú has hecho en tu carrera como atleta. Tú fuiste ex seleccionada nacional en natación y quiero que nos cuentes un poco de eso, como tu vida ligada al deporte. Exactamente, mira, mi vida empieza en el agua. Mi papá siempre nos llevó a ambientes acuáticos, nuestras vacaciones se relacionaban mucho con el agua y desde que tengo uso de razón que yo sé nadar. No te podría decir cuándo, pero sí desde los 8 años empecé en la Católica, yo vengo de Santiago y ahí empezó como nuestra vida nacional y competitiva y ya como más formativa en el área de natación. Y ahí empezó todo lo que es el deporte, las competencias y a medida que pasaba el tiempo nos cambiamos al estadio italiano en Santiago también y ahí empezamos a crecer fuertemente como deportistas de alto rendimiento y mi carrera como de deportista, puede decir elite o alto rendimiento, llegó hasta los 17 años. Y luego ahí empieza ya mi carrera universitaria donde yo decidí optar por el estudio en el fondo y me olvidé un poco de esto del deporte. Seguí representando el deporte, obviamente, pero a nivel universitario. Estudié en la Universidad Andrés Bello en Santiago. ¿Qué estudiaste? Educación física. Educación física, igual sí. Ligado siempre con el deporte. Siempre con el deporte, sí, como que no me pude separar en el fondo. Y entré con beca deportiva, gracias al deporte que me dio toda la vida. Y entré con esta beca deportiva y una forma como de devolver esta beca era representándola a la universidad en natación. Y ahí me fue súper bien también. Y a medida que pasaba el tiempo termino mis estudios y seguí en el área de la natación pero como deportista, como máster se dice. Y tengo un hermano que se fue por el área del triatlón y yo siempre lo miraba, lo admiraba, lo iba a mirar. ¿Pero son dos ustedes? Somos 4 hermanos. Sí, ¿Pero los 4 estaban ligados desde siempre con el tema de los deportes? ¿O algunos se fueron como desligando de alguna manera en alguna etapa de su vida? Sí, los 4 empezamos en natación, me imagino también por un tema del trabajo de mis papás, que una forma para ellos poder trabajar, nos dejaban en la Católica post colegio y de luz, o sea, de toda la vida tenemos como este recuerdo de ir al colegio en la mañana, terminar en la natación en la tarde, todos los 4 todos juntos y luego volver muy tarde a la casa. Y claro, y a medida que íbamos saliendo del colegio, cada uno tomó su rumbo. Yo, Josefina y mi hermana Carolina somos deportistas y profesoras de educación física. Y tengo un hermano que fue como el campeón, así muy campeón, que también llegó hasta los 20 años más o menos en su carrera. Llegó a mundiales, sudamericanos, panamericanos, una carrera muy buena deportivamente hasta que también decidió retirarse. Acá en Chile igual es difícil dedicarse al deporte. Sí. Y él como optó, vivir de eso, netamente. Exactamente. O sea, hay que complementarlo muchas veces u optar por dejarlo de lado, pero dedicarse netamente al tema deportivo es bastante complejo. Exactamente, es súper complejo y pienso yo que los deportistas chilenos que han sobresalido o los que se dedican de una forma profesional, creo que gran porcentaje no lo hace acá en Chile, todos tienen que irse. Entonces, por eso nuestra opción como familia, las opciones era o elegir el deporte, que no estábamos siendo tan profesionales, sí en el alto rendimiento, pero no nos daba para profesional,
Entonces decidimos escoger el área como más universitaria. Nos fuimos por el camino regular, por decirlo de alguna manera. Y mi hermano se fue por ahí y tengo mi hermano chico que es triatleta elite, que es el único que se fue por el área profesional, que ha costado bastante. Pero ahí está, Ahí batallándola. está, batallando, exacto. Sí. Y de ahí, ¿qué pasa después, cierto? Porque terminaste tu estudio, empezaste a ejercer, me imagino, como profesora de educación física. ¿Cómo llegaste acá, por ejemplo, a la tercera región? Pregunta. Por mi pareja. Ya. Mi pareja tiene su trabajo acá y cuando decidimos empezar el rumbo de la paternidad, tuvimos que tomar una decisión dónde íbamos a vivir realmente. Si en Santiago, donde yo trabajaba, o en Copiapó, donde él trabajaba. Y decidimos Copiapó. ¿Difícil decisión? Sí, igual nos tomó como un par de años. Ya. Sí. Pero nos vinimos, estamos felices. Sí. ¿Pero pensaste, tenías como en mente qué hacer acá efectivamente cuando llegases, o eso lo fuiste viendo acá en el camino mientras estabas viendo, cierto, lo que había, las posibilidades que habían también acá en la región, que había en temas de deporte también, cierto, Claro. acá en la región? ¿Cómo fue también ese acercamiento para crear Forza Sport? Mira, fue súper difícil porque yo venía de Santiago, que había cerrado todas las puertas de lo que yo ya tenía, que también tenía algo como Forza con otro nombre, un equipo de triatlón, donde dentro de este triatlón recibíamos a gente que quisiera correr, nadar o andar en bicicleta. Y lo tuve que cerrar por la opción de venirme, y cuando llegué acá llegué un poco como peleada porque dije, pucha, empezar de nuevo, no sé, todo lo que me costó allá en Claro. Santiago, aquí no conozco a nadie, y la verdad que llegué sin ninguna idea, o sea, con nada en mente, solamente apañar a mi pareja. Claro. Sí. Y luego, cuando descubrí que aquí había una piscina, descubrí que había una pista atlética, empecé a hacerme la idea de, pucha, ¿y por qué no? Claro, si ya lo hice una vez primera, ¿cómo no voy a poder Exacto. nuevamente a lo mejor crear algo, cierto, en base a Claro. lo que ya tenía, por ejemplo? Exactamente. Y luego de estar un año entre pensando, decidí lanzarme y empecé con clases de natación primero. Ya. Sí, sin un nombre. Antes tenía un emprendimiento, aparte del equipo de triatlón que tenía un emprendimiento muy chiquitito que se llama Natación Particular, que era como otra rama del antiguo equipo de triatlón que tenía en Santiago, que se dedicaba como a hacer clases de natación a domicilio solamente para niños. Y a través de ese nombrecito chico dije, pucha, voy a empezar con este nombre acá en Copiapó, a ver qué resulta. Y empezó a resultar de a poco, y bueno, empecemos a crecer y busquemos otro nombre como que pegue más potente, algo como que nos dé como una identidad, que cubra esto, porque natación particular era como solamente natación, entonces como que yo quería englobar esto del triatlón, que son 3 disciplinas: nadar, bicicleta y correr. Y ahí nace Forza Sport. Y nace Forza Sport. ¿Y Sí. qué tal fue el recibimiento, por ejemplo, por parte también de la gente, de tener también esta opción? Porque si bien antiguamente acá en Copiapó eran pocas las posibilidades de poder hacer Exacto. ejercicio, de hacer deporte, de realizar deporte, entonces, ¿cómo viste también la llegada de la gente cuando se acerca, empieza a consultar también para ser parte de Forza Sport? Todos contentos. Yo creo que he tenido una excelente recepción acá en la región y eso me tiene también muy contenta y a la vez muy motivada, tanto como entrenadora como deportista. Siento que he tenido una buena llegada a la gente y un buen recibimiento también a la región en el fondo, porque vengo de un lugar donde no conocía a nadie acá y el deporte me ha permitido conocer a la gente acá en Copiapó, me ha permitido conocer deportistas también y ha sido increíble, la verdad, o sea, nada que decir. Y un cambio rotundo también, me imagino, a tu primera apreciación de llegar, ¿cierto? En nada, sin pensar en nada quizás, de haber dejado paralizadas tus cosas, ¿cierto? Lo que tanto te había logrado, o sea, costado lograr, y llegar acá y darte cuenta que luego con el tiempo sí pudiste nuevamente, ¿cierto? Sí. Armar todo esto que a ti tanto te encanta, que te apasiona, pero es difícil. Tú bien nombras que llegaste a una ciudad donde no encontraste a nadie, ningún familiar, sino que apoyando, ¿cierto?, a tu pareja por el trabajo de él. ¿Cómo fue eso también, el poder complementar, por ejemplo, tu disciplina, tu deporte con el hecho de ser mamá? Que es un factor también importante, bastante limitante para muchas personas, sobre todo cuando no se tiene redes de apoyo. Sí.
Sí, es bastante difícil porque en ese entonces teníamos un solo hijo y tenía 2 años. Y como no teníamos red de apoyo, todavía no habíamos alcanzado a hacer tampoco red de apoyo que nos ayudaran en la casa, alguien con el orden o en cuidar al Vicente, que es mi hijo. Y ahí era mover muchas piezas para que calzara, que Sebastián, mi pareja, pudiese trabajar, y en el momento que yo necesitase trabajar o hacer mi deporte, él pudiera cuidar a mi hijo. Entonces era como harto movimiento, como harta de coordinación. pies, mucha coordinación, sí, mucha. Sí, pues partía el día de muy temprano y terminaba bastante tarde. Y luego con el pasar del tiempo se nos han dado las cosas y ya tenemos todo mucho más en orden. Claro, me Sí, imagino. sí. Luego ya con el tiempo uno se va programando de mejor manera. Pero no fue un limitante, por ejemplo. ¿Pudiste de igual forma sobrellevarlo, Sí. pudiendo también cumplir tus propias cosas, tus propios sueños Sí, también? sí, Y sí. seguir siendo atleta, que es lo principal. Exactamente. Es que el que quiere en verdad puede. Puede, Sí, sí. A veces exacto. nos ponemos muchas excusas también. Y También, es más sí. fácil, Sí. quizás ponerse excusas, ¿cierto? Sí. Y no hacer algo. Exacto. Pero si uno trata de hacerlo, buscarlo, ¿cierto? Buscar la forma también se puede lograr. Y eso es un Exacto. ejemplo también de lo que te ha sucedido a ti. Exacto, sí, eran muchas mis ganas de entrenar, de hacer algo en el fondo, porque uno llega acá Sí. sin conocer a nadie, es difícil el cambio. Y el ritmo de vida. El ritmo de vida, exactamente. Muy distinto también. Muy distinto, exactamente. Entonces uno como que empieza a probar y claro, las cosas se van dando. Hay cosas que resultan, otras que no, se van cambiando y efectivamente ahora yo puedo trabajar en Forza como entrenadora, pero también puedo entrenar como atleta de fuerza Claro, y también. representarlo afuera, entonces eso me tiene muy contenta. Qué bueno, maravilloso. Sí. Mira, acá hay imágenes, por ejemplo, de clases, ¿cierto? De natación, bueno, que se enfocan en el triatlón. Quiero que me cuentes un poquito de eso también, de las clases que ustedes tienen, el staff también de profesionales con los que cuentan. Sí, mira, nuestro staff es bastante reducido, no es un equipo todavía muy grande, ha costado igual su tiempo en hacer un equipo. Hoy en total de atletas somos alrededor de 30 personas, donde algunos son triatletas, otros son nadadores y otros se dedican al running. Y ahí están las imágenes, ahí están nadando. Dentro de esto ha sido complejo porque hay que intentar de hacer los entrenamientos y a esta misma gente que estamos entrenando también motivarlos a que podamos salir a competir, no solo el hecho de como de competencia de alto rendimiento, sino como en forma de que nos podamos medir, que nos podamos motivar también, porque de repente solamente entrenar por entrenar se vuelve un poco monótono y hay gente que sí se aburre. Entonces yo intento no sé, de entrenar, de viajar con los niños. Bueno, yo a todo voy con los niños y con mi pareja y con el equipo, como que el equipo pasó a ser parte de mi familia, entonces hacemos como todo así como un conjunto en patota, pero se puede, sí. ¿Y cómo está no sé, esas ganas, ¿cierto? De las personas que forman también tu grupo de trabajo y de todas las personas que asisten, ¿cierto? A los entrenamientos, de poder verlo un poco más a modo competitivo, porque muchas veces las personas simplemente lo hacen por hacer algo distinto, Claro. por desconexión también con el tema de la rutina, por necesidades también de salud. Entonces, ¿cómo ves también esas ganas a lo mejor de dar un siguiente paso y verlo un poco más a nivel competitivo? Sí, es bastante complejo porque no todos entienden la competencia como diversión. Entonces hay mucha gente que se pone un poco nerviosa, un poco ansiosa y no quieren probarse, no quieren competir. Entonces incentivar eso y mover al equipo para que funcione. En el fondo intentamos buscar carreras que estén como o en la región o cerquita para que tampoco sea para las personas muy difícil de asistir a una. Y vamos probando con objetivos muy pequeños. Entonces empecemos con una cosita, por ejemplo, los nadadores o triatletas los invitamos a competencias de aguas abiertas que sean de corta distancia. Entonces así se empiezan a probar de a poquitito y muchos le agarran el gusto al tiro. Y Es que eso empiezan como pasa, a porque escalar. a veces uno mismo se limita y uno Sí. no se cree capaz quizás muchas veces de las Exacto. condiciones también que tiene, no las conoce y claro, probándose de cierta manera con estas competencias a lo mejor un poco más cercanas, claro, se dan cuenta que tienen potencial, de que les gusta Exacto. también, ¿cierto? Lo que todo esto involucra y significa. Y es ahí donde empiezan a ponerle más esfuerzo y enfocarse también en ese sentido. Exacto, sí.
Sí, y sí, y hay mucha gente, bueno, que no quiere competir y me dice que solo quieren entrenar y lo cumplen y entrenamos y ningún problema, otros compiten, pero hay otros que tienen un objetivo muy claro de que quieren estar solamente de una forma parcial, o sea, están solamente en el verano o de repente solamente 2 meses, pero generalmente como que el equipo, los que estamos viajando como triatletas, somos alrededor de 8 personas que estamos viajando, y de hecho ahora son los constantes. Los constantes, sí, los que están invirtiendo y le ponen ganas y compiten. Y ahora el 1 de junio nos vamos a representar a Copiapó y a Forza, obviamente, a un triatlón en Iquique. Se llama el triatlón de Cabancha. Sí. Buenísimo. Ahí vamos a estar. ¿Cómo son los entrenamientos, por ejemplo, para prepararse para las competencias? Por ejemplo, hasta que van en junio acá en Iquique. ¿Cómo son las preparaciones? ¿Cómo son los entrenamientos también que tienen? Mira, lo entretenido del triatlón es que tiene 3 disciplinas, entonces todos los días son diferentes. Tenemos días que nadamos, los martes y los jueves, tenemos días que corremos, lunes, miércoles, viernes y sábado, y tenemos días que hacemos rodillo. El rodillo es la bicicleta estática en el fondo en la casa, con una especie de spinning, que lo hacemos los días martes y jueves también. Y el fin de semana es como el más entretenido, pero complejo igual, porque como es fin de semana y todos tenemos el tiempo, abarcamos los largos, se llama, son entrenamientos un poquito más largos donde le podemos dedicar un poco más de tiempo. Entonces el sábado tenemos los largos de running, donde superan los 13, 14 kilómetros los entrenamientos. Y el domingo tenemos los largos de ciclismo, donde ahí son desde los 80 kilómetros hacia arriba. Entonces, bastante dinámico, entretenido. Qué terrible. Sí. Yo escucho y de verdad que me cuesta dimensionarlo. Claro, sí, sí. Y el triatlón igual es para todos, porque hay distancias que son más cortas, que se llaman los sprint, y hay distancias más largas que te puede llevar a un Ironman. Y el Ironman ya es bastante largo, entonces depende qué es lo que quieras hacer tú o el tiempo que tú tengas, es lo que nosotros te podemos guiar para llegar a un objetivo. Por ejemplo, si hay una persona que viene y me dice no tengo mucho tiempo, bueno, entonces podemos competir un sprint, por ejemplo, que es el más corto, haciendo, por ejemplo, una carga de horas semanal desde las 7, 8 horas más o menos de entrenamiento. Y ya de ahí hacia arriba. El que entrena menos se puede igual, pero la idea es buscar igual buenas sensaciones en carrera, porque tampoco la idea es ir a sufrir. Porque acá pasamos de natación rápidamente al ciclismo. Yo me imagino todo lo que me va contando y yo sufriría todo el rato. Sí, y se pasa rápidamente de ciclismo a trote. Idealmente que sea todo seguido sin parar. Entonces, esa cabeza, esa mente, un trabajo mental increíble. ¿Tienen ayuda por ese lado también? Sí. ¿Con psicólogos deportivos, por ejemplo? No, mira, psicólogo deportivo no. En Forza somos, como te decía antes, somos un equipo que no es tan grande, donde somos 3 entrenadores. Por mi lado estoy yo, donde gestiono toda la parte administrativa y entrenadora de natación. Tenemos a Oscar Martínez, que es nuestro entrenador como cabecera, que nos guía la parte como la tecnología en el deporte, que nos planifica toda la semana, nos destina las horas, nos pone las cargas altas en ciertos lugares, nos baja las cargas en cierto tiempo, entonces es como nuestra cabecilla. Y en el running tenemos a Pablo Cepeda, que nos está haciendo una muy buena rutina ahí de trabajo de fortalecimiento, de PF, técnica en carrera, de running. Entonces es súper completo lo que tenemos y queremos llegar a todos, porque de repente hay gente que se asusta así como tanto deporte, tanta hora, pero en el fondo igual el triatlón es para todos, es como súper amigable. Sí. Claro, si uno lo ve así, o sea, lo escucha, claro, uno lo ve como tan alejado. Claro, no, pero no. Como que imposibilita a lo mejor el hecho de querer poder realizarlo, pero no es así, no. Es súper amigable. Es súper amigable, las competencias son amigables con todos, con el familiar que está afuera grabando como con el deportista que está adentro, todos se apoyan entre ellos, si te falta agua te están pasando agua, o sea, es un ambiente súper rico, súper acogedor, en verdad es increíble. ¿Cuánto tiempo previo aprox deben prepararse para una competencia? Por ejemplo, que ahora van en junio, ¿cuánto tiempo con antelación empiezan ya enfocados en esa competencia?
Mira, tenemos competencias objetivos que son como las competencias más grandes, por ejemplo el Ironman de Pucón, que para esa intentamos dedicarle un año de entrenamiento, que son las más grandes, que eso abarca 1.9 kilómetros de natación, 90 kilómetros de ciclismo y 21 Es que yo de me trote. muero. Ahí necesitamos un año. Pero para para el fin de semana del 1 de junio, como son carreras más chicas como de prueba, no le dedicamos tanto, sino que es como la preparación que traemos para ese Ironman. Esto es como una prueba, una evaluación más chiquitita, entonces no se Como necesita parte igual tanto. del entrenamiento, Es parte porque del sirve para entrenamiento. medirse también. Exacto. Pero si es para una persona nueva que está recién empezando, yo te diría entre 3 a 6 meses sería como ideal, según las condiciones, porque si hay alguien que no sabe nadar, quizá requeriría un poco más de tiempo para aprender el deporte y luego para ponerlo a prueba. Qué increíble. Entonces ahí va a depender del deportista, pero si es un deportista que sabe nadar, que tiene su bicicleta y sabe andar en bicicleta, sabe pedalear, ya hay alguien que sepa correr, que eso es como lo más clásico para todos. Yo creo que unos 3, 6 meses. 3, 6 meses. Más o menos, sí. Eso es aproximado. Sí. ¿Cómo los encuentran a ustedes? ¿Dónde están ubicados? Las redes sociales también, en caso de que las personas tengan esa inquietud y quieran, ¿cierto?, realizar este tipo de deporte. ¿Puedo dar un número de teléfono? Sí, ¿no? obvio, también. ¿Sí? Ah, ya. Mira, no tenemos ubicación, estamos trabajando para eso. Entrenamos en muchos lugares de Copiapó. La piscina, tenemos, una piscina acá bastante cerca, llegando a Paipote. Entrenamos la pista atlética en running y ocupamos hartos parques acá en Copiapó, el Caucari, estamos en la carretera, nos juntamos de repente en el Parque Schneider, entonces como que es muy rico porque es muy entretenido, porque Bastante es muy dinámico. Sí. Exacto. Y el ciclismo también lo hacemos, tenemos mucho paisaje, muchos lugares para donde ir, o sea, te puedo decir que hemos llegado a Caldera andando en bicicleta, pasamos por el aeropuerto, a Valle Inglesa, o acá mismo en Copiapó hacia el Valle, a Tierra Amarilla, al Tranque Lautaro. Entonces, en verdad hemos hecho muchas rutas muy entretenidas, vamos con auto de apoyo, y donde nos pueden ubicar es en el Instagram de forzasport.cl o a nuestro celular, que es el más 569 8270 1357. Perfecto. Sí. ¿Cómo es también, no sé, cuando llegan las personas a lo mejor a consultarles? Porque también se suele recomendar, ¿cierto? La gente empieza a hablar, mira y comenta, ¿cierto? ¿Qué pasa con esas personas que llegan recién a preguntar? ¿Cómo es también, cierto? Empiezan como dudosos a lo mejor a conocer un poquito de este tema que no se ve mucho quizás también. Claro. Mira, hemos tenido de todo. Hemos tenido gente muy motivada que quiere empezar así al tiro y tiene como objetivos muy claros de carrera y de repente, claro... Pero son personas como que ya han hecho cosas previas, por ejemplo. La mayoría te diría que sí, que sí. Y los que no... tenemos un grupo un poquito más reducido que claro, que empiezan con más miedo, más temor, llegan un poco más tímidos, pero en verdad una vez que se acercan como que igual les gusta el ambiente porque son todos como ya más amigos, más amigables, es un ambiente bastante integral y depende del interés de la persona, o sea, si la persona quiere, por ejemplo, ir a correr, nos juntamos en un lugar para mostrarle cómo está el entrenamiento. Solamente a lo mejor quieren enfocarse en el running. Exacto. Pueden hacer solamente running. Pueden hacer solamente running, exactamente. Perfecto. Por ejemplo, hay solamente personas que quieran nadar y van solamente a la piscina y entrenan con nosotros, o hay personas que quieren hacer los tres. Entonces nosotros ahí vamos moviendo los planes y tenemos plan para todo. El plan de running, el plan de natación y el plan de triatlón. Todavía no tenemos plan de ciclismo porque el ciclismo solamente salimos a la calle los días domingos y los otros días hacemos rodillo. Hemos tenido un par de ciclistas, pero es un poco más complejo el tema porque no muchos llegan con la bicicleta, por ejemplo. Entonces nosotros hemos acompañado a deportistas desde la compra de la bicicleta hasta la ruta del domingo. Es bastante entretenido para nosotros. A mí me encanta. Claro, sí. me imagino. Sí, y hacen toda la asesoría completa también. Qué maravilloso. Todo. O sea, asesoramos a todo. Hay algunos que llegan con nociones de cosas, por ejemplo, marca de zapatilla, entienden un poco de las cosas que hay que llevar para natación, que la gorra, los lentes. Y hay otros que no cachan nada. Sí. En blanco. En blanco. Pero nosotros, material dispuesto. Exacto. Pero nosotros siempre estamos guiando, educando, hacemos una reunión
reunión también de carácter online o presencial y le explicamos de qué se trata, los valores, dónde entrenamos. Todo esto esta conversación que hemos tenido la tenemos siempre previa con el deportista y luego les damos clases de prueba totalmente gratuitas para que vayan a probar cómo es el grupo, si es que les gusta, si es que no les gusta. La gente tiene toda la libertad de elegir si quedarse o no. Edades, por ejemplo, ¿desde qué edades hasta qué edad pueden practicar estos deportes? Por ejemplo, solamente el running, ¿cierto? La natación o dedicarse ya directamente al triatlón. Sí, en este minuto tenemos solamente deportistas adultos, o sea, desde los 18 años en adelante. No tenemos niños porque no tenemos la infraestructura para hacer deporte en horarios de niños. Que eso es un plan para adelante. Pero eso es una proyección, entonces ahí vamos a dejarlo para comentarlo. Sí. Pero solamente adultos. Pero límites de edad, por ejemplo. No, 18 hasta los 200 años. No, perfecto. Sí, o sea, sí, tenemos de todo. Ya. Sí. ¿Y alguna limitancia? Nada. No, nada, o sea, obviamente si tienen alguna enfermedad o algo, ojalá hacerla saber o alguna condición física, pero nada más, o sea, tenemos las ganas, sí. Igual estamos apoyadísimos con un equipo bastante potente como del área de la salud, que es Clinifit. Y Clinifit nos ha dado súper harto apoyo, tienen nutricionistas, kinesiólogos, doctores, o sea, estamos en verdad súper bien apoyados, súper bien acompañados, intentamos hacer todo esto lo más profesional posible. Y esa es la confianza también que entregan a las sí, personas, sí, al grupo también. Y eso es bueno, sí, porque uno sabe que está haciendo las cosas como corresponde y que siempre van a estar ustedes detrás y que siempre va a estar también esa asesoría de poder entregar lo mejor y sabiendo que estoy haciendo las cosas como corresponde. Porque sobre todo cuando se trata con temas de salud, que también es súper importante. Porque hay personas, por ejemplo, que nunca han hecho nada en su vida y quieren hacer algo, están motivados y quieren partir como de 0 a 1000 de inmediato. ¿Cómo hacen también eso? ¿Cómo calman un poco esto y hacer entender que esto también es un proceso que tiene que ser de forma paulatina, por ejemplo? Sí, ahí entramos como a conversar mucho, a mostrar papers, videos, mandamos en el grupo que tenemos de WhatsApp mucho video de información, porque efectivamente, como bien tú dices, hay mucha gente que empieza con mucha motivación y quiere hacer todo y en el fondo como que minimizan un poco el deporte cuando en verdad no hay que hacerlo, porque es un deporte que exige harto. Te contaba yo que habían pruebas cortas de sprint, pero a pesar de que ese sprint que es corto, son carreras que son más de 1 hora, entonces son súper exigentes, sí. Entonces ahí la preparación y la parte mental es bastante compleja, lo hacemos entre todo el equipo que te contaba, pero eso va de parte como del deportista, o sea, nosotros ofrecemos lo que tenemos y el deportista va tomando qué es lo que puede tomar y qué es lo que tiene a su alcance. Le damos obviamente los contactos de Clinifit donde estamos trabajando, donde pueden optar por psicólogos, por nutricionistas, pero tampoco presionamos. Y por el parte del área de la educación física nuestra, como entrenadores, educamos mucho, educamos y la gente de a poco se va dando cuenta. Y donde la gente realmente se da cuenta es su primera carrera. Me imagino. Sí. No, y esa gratificación también yo creo que de saber que todo es gracias al esfuerzo de uno. Y al enfoque y la disciplina que uno tiene. Sí. Y eso es maravilloso, yo creo. Y es por eso que siente esas ganas de volver a intentarlo y de seguir, de continuar con ustedes. Así que te quiero agradecer enormemente. Ahí queda, ¿cierto? Plasmada un poco esa inquietud de poder realizarlo con los niños, ¿cierto? Sí. Así que te dejamos la invitación también acá al matinal, al programa, para que puedas venir nuevamente en otra eventualidad a comentarnos también cómo va eso, si vas avanzando con ese tema también, para invitar a todos los más chiquititos a fomentarles también estos hábitos tan maravillosos que genera también el deporte. Así que muchas gracias, Josefina, que te vaya excelente. Mucho éxito. Muchas gracias a ti. Y nosotros nos vamos a una pequeña pausa comercial, son las 9:46 y al regreso continuamos acá en tu matinal, así que no se vayan. Game start. 아파트